Hoy vamos a conversar con Gabriel Jackson, el autor de este libro. Es La República Española y la Guerra Civil, que según la opinión de numerosos críticos que se han ocupado de él, es la síntesis más completa que se ha publicado hasta ahora de esa época tan interesante de la vida española. Gabriel Jackson nació en Mount Vernon, Nueva York, el día 10 de marzo de 1921. Esta famosa historia creo que la terminó usted más o menos allá por el año 1962. Más bien 64. Por el 64. Sí. Pero en España no sería autorizada hasta 1976. Es cierto. Lo que quiere decirse que desde la primera edición hasta la última, usted tuvo oportunidad de manejar nuevos datos, de tener acceso a nuevas fuentes y de corregir, ampliar y modificar algunos de los que había dado a conocer en su historia. Nuestro historiador desciende de alemanes, de la familia de Gabriel Jackson. No se llamaba Jackson originalmente, su apellido era Schuberstein. Y según tengo entendido, los Schuberstein eran fabricantes de instrumentos musicales en Berlín. Eso es. Su abuelo, sin embargo, parece que, por las razones que fueren, decidió un buen día emigrar. Sí, pues era judío también y las leyes de Bismarck eran una mala fortuna por los judíos. De manera que se marchó allá por 1880 Sí. a los Estados Unidos. Sí, Y se instaló en Nueva York, en Nueva York. con una pequeña tienda de abastecimientos. Una tienda de abastecimientos, eso que llaman en algunos países americanos un abastos. Sí, abastos. Un abastos. Sí. ¿Qué podría usted decirnos que ha recibido de su padre? ¿Qué cosas hay en usted de su padre? Pues la música y el amor por la literatura. Yo conozco bien el alemán porque mi padre ha siempre preservado su interés. Y creo también el amor hacia la democracia. Mi padre ha trabajado bastante en otros países, ha admirado siempre a Inglaterra. Me acuerdo como chico, mi padre diciendo, un país con policía que no tienen fusiles. Era como un milagro para él. ¿Podría usted, antes de que pasemos a lo demás, hablarnos de esos últimos datos por usted conocidos? Por ejemplo, en lo que respecta a la ayuda exterior, ¿tuvo Franco la misma ayuda que la República y viceversa? ¿O hubo uno de los dos bandos que tuvo un mayor potencial bélico? De un punto de vista financiero, parece que los ambos bandos han recibido más o menos una ayuda parecida. Pero la ayuda a Franco era mucho más regular en llegar y la calidad de piezas de recambio, abastecimientos, todo esto era bastante mejor al lado de los nacionales. Muchos de los aviones al lado republicano eran de 20 años de edad. Había problemas con la parabrisa, que el aceite o bien los fusilamientos han pasado por el hélice, cosas de este tipo. Mientras que al lado nacional, los aviones alemanes y italianos eran en muy buenas condiciones de operación. Total, la ayuda era bastante más fuerte al lado de General Franco. Desde el punto de vista de los países que ayudaron a uno y otro bando en lucha, está establecido que a Franco le ayudaron fundamentalmente los italianos y los alemanes. Sí, y los portugueses. Y los portugueses. ¿Y a la República? Los rusos exclusivamente. Sí. Pues México con una voluntad de ayuda, pero la ayuda no tuvo importancia militar. Y en cuanto a hombres, puesto que hubo combatientes extranjeros en ambas partes, ¿cree usted que el número fue también superior en el lado de Franco? Eso también se puede especificar. Había 70.000 italianos, 10.000 alemanes,
80,000 moros, yo creo los moros son extranjeros en esta situación, y entre más o menos 20 a 30,000 extranjeros en las brigadas internacionales y 2,000 técnicos, pilotos, consejeros rusos. Hay otra cosa a decir en este de ayuda internacional. Ayuda financiera y de petróleo, de camiones, del mundo capitalista de Inglaterra y los Estados Unidos también. Sin fanfarrón, sin publicidad, pero esto era una ayuda bastante importante y ha dado a Franco la ocasión de ser independiente un poco de los alemanes, porque tuvo camiones y petróleos americanos también. Entonces, el famoso juego de las democracias occidentales europeas que decían estar del lado de la República y en cambio estaban suministrando combustible a Franco, es un tanto contradictorio. Era un poco de comedia esto del Comité de Non-Intervención, sí. Se ha especulado tanto, usted sabe que se viene hablando desde la famosa cifra del 1.000.000 de muertos en la guerra española, luego se habló del 500.000 y pareció que los historiadores se quedaban conformes con esa cifra. Sin embargo, los últimos datos que se han dado a conocer y que usted revela e incluso cita las fuentes de donde provienen, parece que afirman que en los campos de batalla, es decir, en acciones puramente de guerra, no hubo más allá de 100 a 125.000 muertos. Eso es mi opinión, sí. No es cosa completamente probada, pero la proporción de muertos que sería normal por tal y tal tipo de acción y la cantidad de soldados en ambos lados, etc. Sí, yo diría entre 100,000 y 100,025. Usted señala otras cifras que son alrededor de 10.000 personas que murieron en ambas zonas por efecto de los bombardeos aéreos. Sí. ¿Esas cifras están contrastadas en los archivos? Eso es una estimación a través de prensa y de censos, pero no es cosa probada. Usted habla de más de 50.000 muertos, que es casi la mitad de los muertos que hubo en el frente de batalla. 50,000 muertos de enfermedades. Y desnutrición. Claro, sí. Enfermedades y desnutrición. Ambos conceptos están englobados en un mínimo de 50.000 y un máximo de 50.000. De modo que la cifra no se altera. Sí, porque había un hambre terrible, sobre todo en zona republicana, que era la zona urbanizada, pero no la zona agrícola. En el año 38, sí, según los Quakers y la Cruz Roja Internacional, había bastante muertos de desnutrición. Y el resto de las víctimas, hasta un total de 350.000, que fluctúan de ese mínimo a un máximo de 400 o 405.000, lo atribuye usted a represalias políticas y ejecuciones en ambas zonas. Sí. Pero usted atribuye a la zona republicana una cifra de 20.000 y a la zona nacional entre 150.000 y 200.000. Y luego dice usted que estas cifras responden sobre todo, en su mayor parte, a los juicios después de la guerra, ¿no? Durante y después, Durante pero y ha después. continuado a lo menos al año 44. Y yo veo también que en la tercera edición de su libro, Hugh Thomas aproxima ahora a las figuras que yo he dado. ¿Por qué han perdido la guerra? A causa, primeramente, a la ayuda mucho más efectiva a los nacionales y la calidad profesional, el mando único al lado nacional. Había un sentido de disciplina, han aceptado la jerarquía, mientras que en zona republicana habían luchas partidistas político sí. durante toda la guerra. Yo creo que esas dos cosas explican la pérdida de la guerra. Claro, por mucha gente en zona republicana, la guerra no valía la pena
sino para conseguir ciertas reformas muy importantes, mientras que en zona nacional era para proteger las cosas conseguidas, proteger la propiedad y el ley, el orden como existía. Conocí bastante a Prieto, al general Rojo, al general Kindelan, pero la mayoría de mis entrevistas eran con gente de las capas intermediarios. Y esto de propósito, porque pensaba siempre que un jefe quiere defender su posición ante de la historia, que probablemente haría más honestidad o menos interés personal en los testimonios de personas menos conocidas. ¿Usted tiene una idea aproximada, según sus estudios, de cuántos exiliados produjo la derrota? Según la policía francesa, más o menos 300.000 personas han atravesado la frontera en febrero del año 39. Tal vez 100.000 han vuelto en España dentro de un año. Y el resto, algunos miles a México, la mayoría en Francia. Me gustaría que usted nos dijera cuánto tiempo le tomó escribir este grueso volumen después de haberse documentado, de haber clasificado y ordenado todo este material hasta darle la forma definitiva del libro. Durante los años 1955 hasta 60, cuando estaba a Wellesley College, he ido cada semana a Harvard para sacar todos los libros posibles. Después, un año en España en las hemerotecas y para las entrevistas. Y después, un año completo para escribir el libro. Hay otros historiadores, entre los tantísimos que se han dedicado al estudio parcial más que global de nuestra guerra. Usted ha citado hace unos momentos a Thomas, que es autor de quizá el primer volumen que se publicó con un cierto talante ecléctico de equilibrio y de objetividad. ¿Qué piensa usted de esa obra de Thomas? Pues en la tercera edición, la edición crítica de Grijalbo, yo creo que es un libro muy importante con fechas, hechos. No hay otro libro único con tanta información. ¿Cuál es para usted, aparte del suyo, el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra española? Yo diría el libro de Julián Zugazagoitia. Eso creo es una obra maestra de la historia vivida por participante. De los cuales hay tantos libros, porque sí, memorias de participantes en la guerra yo creo que se cuentan por cientos. Sí, pero es un hombre de talento y de experiencia como periodista y ha escrito sin rencor en el año 39. Es casi un milagro. Afortunadamente, el desarrollo económico de Europa y el auge de turismo y capitalismo de formas democráticas, etc., ha arreglado muchas cosas por España en los años 60, pero la guerra misma no. Hay una cosa más, si la guerra la hubiese ganado la República, puestos ya en este plano de las hipótesis, ¿qué habría podido ocurrir? ¿Qué tipo de victoria hubiera sido esa? ¿Y qué régimen, qué hubieran heredado los españoles de esa victoria? Yo diría que la sola manera para ganar la guerra al lado de la República hubieran sido la ayuda, la colaboración de las democracias occidentales. En este caso, yo supongo que el resultado hubiera sido más o menos como en Francia y en Italia, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Una forma de democracia más o menos parlamentario o tal vez más presidencialista, pero de este tipo, creo. Usted estudió, aparte de los estudios primarios, en la Universidad de Harvard. Sí.
Ahí es en Harvard donde usted realiza su formación humanística Sí, y donde usted consigue el premio de Historia y Literatura el año 1941 sí, y su licenciatura con magna cum laude. sí. De manera que era usted eso que se llama un estudiante brillantísimo. Pues, Pero su interés vocacional estaba dirigido hacia varios caminos. De una parte la música, Sí. que usted amaba por haberla visto tan dentro del recinto y del ambiente Sí, familiar. sí, sí. De otra parte la literatura sí. y la Sí. historia. ¿Cómo aparece la historia? ¿Como una especialidad de la literatura o cómo aparece la historia en su vida? Pues tuve digo, campo de concentración, es una frase de otros usos, pero campo de concentración dentro de la universidad de historia y literatura. Pero para escoger en los estudios de doctorado he preferido la historia, porque doctorado en literatura es cosa de criticismo literario, eso no me interesaba tanto. Pero he escrito una novela que van a publicar aquí dentro de unos meses y he siempre dividido mi tiempo, he siempre pensado que la historia y la literatura, la música y la historia cultural es mi asunto. También es usted flautista, Sí, sí. pero usted tiene habilidades múltiples. No es tan bien, es el instrumento que toco. Está usted dando un curso en Madrid como profesor invitado también sobre el tema de la Guerra Civil Española. Los estudiantes que usted tiene, ¿que son gente de qué edad más o menos? ¿18, 20 años? No, más. Más. Entre 25 y 30 años. Entre 25 y de 30, doctorados. ya para doctorados. Y más o menos, ¿qué clase de curiosidad nota usted en ellos sobre este tema? Pues casi todas las preguntas portan sobre las izquierdas. Hay un interés fenomenal por los trotskistas, por el PUM, por todo lo que ha pasado en las izquierdas durante la guerra. Y generalmente, asomándose a la realidad actual del país, a este momento predemocrático que estamos viviendo, ¿cuál diría usted que es la posición de esos muchachos, de esos jóvenes? ¿Están ilusionados? ¿Están en expectativa? Sí. Por comparación de mi visita en el año 75, yo diría que son bastante despolitizados y supongo un poco desilusionados. Y eso lo siento. Yo digo que hay demasiada de impaciencia. Exige tiempo para construir una democracia y hay cosas aburridas que hay que hacer. Los españoles somos impacientes, esto es cierto. Por experiencia, sí.